vamos a dar comienzo a la primera mesa redonda de Ciudades del Futuro, de esta segunda edición, en la que vamos a abrir el debate en torno a cómo las comunidades energéticas pueden contribuir a las ciudades neutras en carbono. Para ello vamos a contar con la presencia de Alejandro del Amo, CEO y fundador de Abora, Julia López Ventura, directora regional para Europa de Ciudades C40, y Juan Luis Diego, consejero delegado de Edinor, Energía Distribuido del Norte, Sociedad Anónima. Para moderar este debate, contamos con Sergio Díaz de Garayo Balsategui, Research Manager Energy Transition in Cities de CENER, Centro de Energías Renovables. Muchas gracias. Les damos la bienvenida a todos. Comenzamos entonces. Egunon, buenos días. Vamos a dedicar los siguientes 40 minutos a analizar la dimensión energética de las ciudades del futuro. Dicen que el futuro o será sostenible o no será. Así que si las ciudades siguen creciendo, como así parece, ¿no? Siguen atrayendo población, actualmente creo que en Europa es un 75%, me parece, de la población la que vive en entornos urbanos. A nivel mundial es un 55% y se espera que para el 2050 sea el 65%, es decir, las ciudades siguen atrayendo población. Eso significa que el desafío de la sostenibilidad se va a jugar en buena parte en las ciudades, en los entornos urbanos. Y sabemos que tradicionalmente las ciudades han comportado como una especie de sumidero energético, ¿no? Lo que hacían era consumir la energía eléctrica que se producía en centrales térmicas, que se producía en centrales hidroeléctricas, que se producía en el exterior de las ciudades. Sabemos que las calderas, ¿no? Son las que consumen pues, carbón inicialmente, gas después, la movilidad que todos conocemos y que todavía está en nuestras calles. Bueno, ¿cuál es el desafío? Pues habrá que darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Habrá que dar la vuelta a este patrón de ciudad sumidero, consumidora, a una ciudad, lo que denominan ahora los PEDs, ¿no? Los Positive Energy Districts. Este es el objetivo del Annex 83, en el que trabajo, la Agencia Internacional de la Energía, ¿vale? Donde se intenta hacer este balance, ¿vale? Como si fueran distritos, como el anterior ponente nos mostraba, ¿no? Jugando con una especie de Lego, ¿verdad? Diferentes parcelaciones de la ciudad e intentar hacer ese balance positivo al final de año entre lo que se produce en la ciudad y lo que se consume. Haciendo además incidencia en la flexibilidad de ese modelo, es decir, intentar que tanto la producción como la demanda sean flexibles. Bueno, pero ¿cómo se hace esto? El sistema es complejo, también nos lo han dicho, ¿verdad? Son muchos los stakeholders, los interesados, tenemos instituciones, tenemos ciudadanías, tenemos las comunidades energéticas, tenemos a empresas. Así que, ¿cómo lo hacemos? Tenemos un montón de tipologías de ciudades, de edificios, tenemos zonas residenciales, zonas industriales. La cuestión es cómo le vamos a dar la vuelta a la tortilla a este patrón y para eso han venido nuestros ponentes, ¿vale? Para darnos algunas de sus visiones que desde su perspectiva y su trabajo, ¿vale? Nos pueden ayudar a entender todo esto mejor. La primera de las ponentes va a ser Julia López Ventura. La verdad es que los ponentes tienen un currículum muy extenso, yo lo voy a intentar abreviar un poquito. Julia es máster en Ingeniería de Telecomunicaciones, actual directora regional de la Europa C40 Cities, que nos comentarás ahora, ¿verdad?, algunos de los desafíos que os planteáis dentro de C40. Es un grupo de liderazgo climático que aúna a los alcaldes de grandes ciudades del mundo en lucha contra el cambio climático. Julia tiene una larga trayectoria en el desarrollo de estrategias y gobernanza de ciudades y, de hecho, creo que fuiste partícipe del desarrollo de la estrategia de Barcelona Smart City, ganando, creo, la candidatura de primera capital europea de la innovación. Bueno, pues, Julia, no sé si nos puedes hacer una breve presentación de cuáles son los desafíos que, en aras de esta descarbonización de las ciudades, os planteáis en C40. Muchas gracias, Sergio. Buenos días, Egunon. Primero de todo, muchísimas gracias al Correo por esta invitación. Es para mí un placer estar aquí en la ciudad de Bilbao. Es la primera vez que vengo y espero que no sea la última. Como decía Sergio, llevo una larga trayectoria, aunque esto me hace sentir un poco vieja, la verdad. Llevo una larga trayectoria trabajando con ciudades. Durante 10 años trabajé para una en concreto, la ciudad de Barcelona, y ahora siempre suelo explicar que trabajo para 18.
que son 18 ciudades europeas dentro de la región europea que forman parte de este grupo, C40. Si me permitís un minuto para explicaros qué es C40, o C40, es una red de ciudades, de las ciudades más grandes del mundo, relativamente joven. Nació en el año 2005 y nació de una necesidad y nació de una mente. La mente del señor Ken Livingstone, en aquel momento el alcalde de Londres, que se dio cuenta de que su ciudad era un sumidero energético, como nos decía Sergio, un foco de consumo, generaba un gran número de gases de efecto invernadero. Sin embargo, las decisiones sobre cambio climático no las tomaban las ciudades, no las tomaba él, las tomaban los estados. Y de esa necesidad, de eso, como dicen los ingleses, tener un asiento en la mesa, nació lo que es ahora C40. Inicialmente eran 40 ciudades, no os engañéis, ahora somos 97 ciudades del mundo, 18 de ellas en Europa, que son con las que trabajo yo. Como os decía, C40 une a las grandes ciudades del mundo. Hay 2 ciudades españolas, que serían la ciudad de Madrid y la ciudad de Barcelona. Y lo que hacemos con estas ciudades es trabajar al más alto nivel posible para asegurarnos que se cumple la ambición climática que nos permita cumplir con los acuerdos de París, con lo que nos dice la ciencia. Trabajamos también de forma muy cercana con los científicos y estaré encantada de poder escuchar lo que nos van a contar mis copanelistas en esta primera mesa redonda. ¿Qué es lo que hacemos concretamente en Europa? Las ciudades europeas están trabajando en un contexto de multicrisis. Multicrisis desde la crisis sanitaria, crisis habitacionales, crisis climáticas, y en medio de todo esto, hace un par de años, estalló nuestra primera guerra en Europa en los últimos 70 años, la guerra en Ucrania, que vino a exacerbar una crisis energética que ya estábamos sufriendo en esta región. Tenemos una suerte inmensa en la Unión Europea. Tenemos este gran organismo supranacional que es la Unión Europea, que reforzó sus compromisos climáticos, este Pacto Verde Europeo, con una serie de fondos, los fondos Next Generation, a la que se sumaron. Esos fondos, como sabéis, fueron lanzados para para aliviar la crisis sanitaria del COVID, y a esos fondos se les unieron los capítulos, en inglés Repower EU, para reenergizar la Unión Europea, que dieron instrumentos a los Estados miembros de la Unión Europea para cubrir esas carencias. Pero estamos hablando otra vez de supranación y de naciones. ¿Cuál es el rol de las ciudades en todo esto? Esta crisis energética creó una situación de mucha tensión en las ciudades. Los alcaldes europeos, de hecho, junto a la IEA, la Agencia Internacional de la Energía que mencionaba Sergio, lanzaron un plan de emergencia en abril del 2022, con 10 puntos claros sobre cómo se podían utilizar esos fondos y esas políticas, esa ambición, para suplir las carencias de las ciudades y cómo esas ciudades podían ayudar a cumplir el Pacto Verde Europeo, o cómo podían ayudar a llegar a la ambición de la Unión Europea, que es reducir los gases de efecto invernadero en el 55% para el año 2030 y llegar a la descarbonización, neutralidad climática en el año 2050. Pues bien, para explicarlo, nosotros este plan de emergencia lo explicamos como la acción en las 3 Rs en inglés. La primera sería rehabilitación, la segunda serían renovables y la tercera, esta no me cuadra bien en inglés, sería relief, alivio. Estos son los grandes focos en los que creo que nos vamos a centrar en 2 en concreto, la rehabilitación y las renovables en este panel, en los que las ciudades están dispuestas a tomar acción inmediata. La rehabilitación energética de edificios, el impulso de las renovables y en este contexto, no olvidar a las poblaciones más vulnerables, que fueron las que sufrieron más y primero este contexto de multicrisis. Estos los beneficios, y termino con esto, los beneficios de aplicar y ayudar a las ciudades
a llegar a poder trabajar en estas 3 Rs y aplicar estos fondos que mencionaba en estas 3 Rs son múltiples, desde acelerar la transición energética, ayudar a la Unión Europea a cumplir con los objetivos acordados, no solamente los acuerdos de París, sino los múltiples del Pacto Verde Global, reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles, en la que los países europeos han tenido distinto performance, perdón, que me sale en inglés y me comprometo a no utilizar anglicismos, pero en esta no me acordaba la palabra en castellano, disculpa, y reducir también la pobreza energética. Esta palabra que desgraciadamente nos es tan afín desde los últimos 2 años. Y con esto termino y encantada de escuchar a los otros copanelistas. Muchísimas gracias, Julia. Julia ya nos ha dejado esta visión, ¿no?, desde un objetivo global que establecen los gobiernos a nivel de estados. Son las ciudades las que piden la palabra y dicen, a ver, yo soy uno de los principales actores y voy a tener que actuar, y como voy a tener que actuar, pido interlocución. De la misma manera, a nivel de las ciudades, tenemos a los ciudadanos y los ciudadanos también piden la palabra y queremos que, además, los ciudadanos pasen a ser, en esta transición energética, de ser consumidores a prosumidores. Y en esta escala, ¿no?, de la agrupación de los ciudadanos para hacer cosas y para producir energía, de todo esto nos puede hablar nuestro siguiente invitado. Es Juan Luis Diego, es actual consejero delegado de Edinor, una filial del grupo Petronor Repsol, que agrupa todas las actividades vinculadas a la transición energética. Edinor ha desarrollado un modelo de comunidades energéticas locales, el CEL, del que ahora nos hablará Juan Diego, que permita a los ciudadanos y pequeños comercios se agrupen para generar energía renovable por medio de instalaciones fotovoltaicas instaladas en las cubiertas de los edificios municipales. Me parece una muy interesante iniciativa donde, ¿no?, juntamos lo privado y lo público e intentamos que todo funcione mejor. Entonces, Juan Luis Diego. Vale. Pues nada, es que recasco. Lo primero, agradecer al Correo la oportunidad, la invitación para participar en estas jornadas y de compartir el panel con esta compañía tan interesante. Es que recasco. Bueno, las comunidades energéticas locales. Las comunidades energéticas, ¿qué son, no? Al final, las comunidades energéticas vienen impulsadas desde la Unión Europea y vienen reguladas por 2 directivas europeas, y el objetivo que tienen es hacer a los ciudadanos, las pymes y las entidades locales partícipes de la transición energética. ¿Por qué? Porque en Europa se entiende que no va a haber una transición energética real si no es con participación e implicación de la ciudadanía, ¿no? Dentro de este contexto de las comunidades energéticas, venimos a hablar, hay muchos modelos, ¿no?, pero venimos a hablar de las comunidades energéticas locales, ¿no?, que, como decía Sergio, pues tienen una peculiaridad. Normalmente están integradas por entidades locales, normalmente ayuntamientos, y luego están integradas por vecinos, ¿no?, que viven en esos municipios, y también fundamentalmente por pequeños comercios y por pymes. ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es el objetivo que tienen? Normalmente empiezan todas ellas con un proyecto, y ese proyecto consiste en aprovechar, ¿no?, las cubiertas que hay en el municipio. Normalmente son públicas, pero también hay casos de cubiertas privadas, de centros comerciales o de empresas, para hacer un proyecto de una instalación fotovoltaica o de varias instalaciones fotovoltaicas, con el objetivo de generar energía renovable kilómetro cero en ese municipio, y que esa energía que se genera por esa instalación fotovoltaica sea consumida por esos vecinos y esos pequeños comercios en régimen de autoconsumo compartido. Luego igual explicamos lo que es eso, pero fundamentalmente para que sea autoconsumo, que es como si te pones las placas en tu casa, la regulación lo que exige es que tu vivienda o comercio tiene que estar en el entorno de los 2 kilómetros de la instalación, ¿no? Con lo cual tenemos una cubierta municipal, una instalación fotovoltaica que hacen los vecinos y los pequeños comercios, y los que están en el entorno de esos 2 kilómetros, que son los que participan en la comunidad energética, disfrutan de esa energía. Al final, bueno, pues Julia mencionaba las 3 Rs, ¿no? Aquí podemos mencionar las 3 Ds, ¿no? La primera es descarbonización, ¿no?, porque al final con esta actividad de las comunidades energéticas se consigue descarbonizar al final la actividad social y la actividad urbana, en la medida que hay ciudadanos y comercios que dejan de consumir energía contaminante para generar y consumir energía limpia, ¿no? La segunda es, y muy importante en este modelo, la descentralización.
Lo que se intenta y lo que procura el modelo es que las fuentes de generación de energía estén lo más cerca del ciudadano final. Siempre hablamos de energía kilómetro cero, y más kilómetro cero que esta no hay nada, porque la están generando los ciudadanos en la plaza del pueblo, en la calle donde viven y tal, aprovechando esos edificios. Tenemos que tener en cuenta que la energía descentralizada, la que se genera a kilómetro cero, es la energía más limpia, porque no incurre ni en gastos de transporte ni en inversiones de transporte para transportar esa energía de unos sitios a otros, ¿no? Y la tercera D es la democratización, ¿no? Porque todo esto se hace con participación ciudadana. Al final, los ciudadanos, los pequeños comercios y las pymes entran a participar en esto, entran con este proyecto y luego van desarrollando otros proyectos en su municipio. Con todo eso que se consigue, pues al final lo que se consigue es que los ayuntamientos pues vayan dando cumplimiento a uno de los objetivos de la Agenda 2030, ¿no? Que es el de desarrollo de entornos urbanos más inclusivos y más sostenibles. Lo de la sostenibilidad está claro, pero me gustaría incidir en el tema del factor inclusivo. Esto lo que permite, o sea, el modelo lo que no tiene es barreras de entrada económicas. Los ciudadanos no tienen que hacer una inversión, pagan una cuota mensual que no es más de 9 euros, ¿no? Y ya pueden ser copropietarios de una instalación fotovoltaica y disfrutar de esa energía. ¿Por qué eso? Precisamente por el tema inclusivo. Porque de la misma forma que hay brechas energéticas, también hay brechas digitales, puede haber brechas energéticas. El acceso a energía propia sostenible normalmente no está a acceso de todo el mundo. De hecho, cuando hablamos de placas solares, pues tienes que tener una casa o tienes que tenerla para generar tu propia energía solar. Y cuando el 72, el 80, incluso el 90% de la gente vivimos en edificios verticales o hay comercios que no tienen su propia cubierta, esto lo que permite es tanto a vecinos como a comercios generar y ser titulares de esas fuentes de energía. Pues muchísimas gracias, Juan Luis. Vemos que es un modelo muy interesante, ¿no? de convertir a ese consumidor en prosumidor y, sobre todo, hacer posible, desde el punto de vista financiero, que creo que es bastante importante porque si no la cosa no funciona, toda esta transición energética. El siguiente punto de vista que queremos analizar, en este caso con Alejandro del Amo, es sobre las tecnologías, es decir, cuáles son las tecnologías que nos permiten esa descarbonización en las ciudades. Si tuviera que presentar a Alejandro del Amo, que me hace mucha ilusión presentar por motivos personales, yo diría que es un figura, pero como estamos en un foro un poco más serio, pues tendré que decir que además es CEO y fundador de Ábora, desarrolló su primer modelo de PVT, ahora nos explicará lo que es un PVT, en su doctorado en ingeniería, combinando la producción fotovoltaica con el aprovechamiento térmico de los paneles. Pero todo esto lo desarrollarás tú mejor, Alejandro. Desde entonces, hace ya un tiempico, la tecnología solar híbrida de Ábora está presente en 34 países con más de 30.000 metros cuadrados instalados. Cuenta con más de 30 premios y reconocimientos a sus espaldas y además ha sido incluido en la prestigiosa lista Forbes de los 100 españoles más creativos en el mundo de los negocios. Así que, Alejandro, si nos puedes un poco hacer una introducción de lo que son los PVTs, por qué se te ocurrió esta idea y diríamos cuál es su papel en la descarbonización de las ciudades del futuro. Floor is yours. Pues muchas gracias, ¿no? Vaya introducción. La verdad es que uno le gusta un poco contar la historia, contar un poco de dónde viene y a dónde va, pero además, sobre todo, porque yo creo que tiene sentido la tecnología, porque la he desarrollado en base a una necesidad, ¿no? Yo soy el típico ingeniero industrial, normalito, no mucho más allá, ¿no? Y que al final pues te vas a trabajar fuera y cuando vuelves aquí a España te das cuenta que bueno, te gusta la energía, sobre todo la solar, porque creo que es la que más potencial tiene, y yo cuando vuelvo a España me doy cuenta de que principalmente se instalan dos tipologías de solar, ¿no? La solar térmica y la solar fotovoltaica. Pero la solar térmica se instala porque lo obliga la normativa. La fotovoltaica en aquel momento, hablo de 2004-2008, cuando empezó la fotovoltaica, se instalaba porque había una prima a la fotovoltaica. Entonces, mi conclusión cuando yo llegué a España y veía que la solar solo se instalaba o bien porque se obligaba o bien porque se subvencionaba, a mí me daba mucho coraje, porque yo venía a trabajar en Austria, ahí vendíamos mucha solar y venía aquí y decía, tenemos sol, pero no tenemos solar. O lo hacemos a regañadientes, ¿no? Y entonces eso es lo que me dio para pensar, o me dio en pensar en, oye, pero ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Y el problema es que no era lo suficientemente rentable para que lo demandase el mercado.
Y entonces ahí es donde empecé a conjugar, pues al final mi tesis es sobre sistemas de trigeneración solar y ahí es donde desarrollé los paneles híbridos que ahora os voy a contar. Pero ¿por qué los paneles híbridos? Porque cuando haces una tesis lo primero que hay que hacer es el estado del arte para no inventar otra vez la rueda. Entonces, cuando ves todas las tecnologías solares, ves la tecnología híbrida, es la tecnología que más rentable puede ser. Y esa es la por la que yo aposté para intentar transformar esto. Y entonces lo que hice simplemente fue analizar la tecnología. La tecnología híbrida es un panel solar que genera electricidad y agua caliente. Hasta ahí es muy fácil. Pero ¿cuál es el problema? La tecnología híbrida lleva desarrollada 50 años, no es nueva, yo no la he inventado. Pero el problema es que su rendimiento era muy malo. Entonces yo, en vez de descartar la tecnología, lo que decidí es voy a intentar mejorarla y veremos hasta dónde hemos llegado. Entonces, en 2008 empecé la tesis, en el 2012 saqué mi primer panel solar al mercado que tenía un 65% de rendimiento, que habría triplicado lo que había antes en el mercado, que ya estaba muy bien. Ahí empezamos a ganar premios y, ostras, pues eso motiva, porque ¿cómo empiezas una empresa con 0 euros, como hice yo, y una idea? Es decir, es posible. Entonces, vas ganando premios, así te vas financiando. Una de ellas fue el Fondo de Emprendedores de Repsol, somos el primer caso de éxito de Repsol. Y poco a poco pues fui mejorando la tecnología. ¿Cómo? Pues en Ábora tenemos nuestro laboratorio, ¿no? Que es nuestro patio de recreos, donde intentamos mejorar el panel todos los días. Entonces, poquito a poquito, después de 10 años desarrollando panel, hemos llegado al panel con el rendimiento del 89%, certificado por el Fraunhofer, es decir, yo no soy nadie para decir números, y eso lo atribuye, como no hay ningún panel que tenga ese rendimiento, pues es el panel más eficiente del mercado. Y se fabrica en Zaragoza. Se ha parido en Zaragoza la idea y se ha desarrollado en Zaragoza. Entonces, es claramente una visión de crear algo diferente y no tener que ir a comprar paneles a China. Es decir, se genera aquí, esta es la 5ª línea de fabricación que he montado en Zaragoza y al final para mí es un orgullo. Es decir, no tengo ninguna en contra nada de la fotovoltaica, yo soy fotovoltaica también, pero el problema de la fotovoltaica es que de toda la irradiación que le llega a un panel, tan solo vamos a producir un 20%, el 80% se pierde. Entonces, mi filosofía fue, oye, ¿cómo podríamos aprovechar esa energía que de alguna forma se está perdiendo, ¿no? Pero eso me lleva a por qué pensé en los híbridos, porque al final esto es una cuestión de rentabilidad. Es decir, yo me sumo a las 3, en este caso energía, emisiones y economía, ¿no? Y la economía es el motor al final para que salgan las cosas. Y para mí, si conseguía un payback de las instalaciones inferior a 5 años, pues oye, esto saldría muy bien. ¿Por qué? Porque si es rentable es financiable. ¿Y esto qué significa? Que alguien en su cubierta invierte 0 euros y es la tecnología que más ahorros le lleva. Y por eso ahora mismo está traccionando tan rápido. Hasta el límite, os cuento un chascarrillo, que hace 3 años contraté al director de mi banco. O sea, yo decía, yo no te puedo pagar. Pero dijo, sí, sí. ¿Por qué? Porque todo financiado. ¿Por qué? Porque así eliminas la barrera. Obviamente es más caro que la fotovoltaica, claro. ¿Pero por qué? Porque tiene más cosas. Pero es que te ahorra mucho más. Y hasta el año pasado, y así cierro el círculo, ninguna de las instalaciones que habíamos hecho era por obligación de normativa o por subvención. El 100%, hablo de cadenas de hoteles de primer nivel, hablo de centros deportivos, residencias de ancianos, 100%, imaginaos que querían invertir 100, ahorraban 25 cada año y a partir del año 4 eres 25 más competitivo. Y esta es la clave, hacer más competitivo los negocios, los edificios. Es decir, yo ahora me pongo como industrial y ¿cuáles son mis principales gastos todos los meses? Los salarios, la materia prima y la energía. ¿De dónde recorto? De salarios, no puedo. De energía, o sea, de materia prima, no. Entonces, esta transición creo que es una oportunidad para Europa, para quitarnos lo que antes en la cuenta de explotación de un director general de un hotel estaba en el puesto 10, que era la energía, ahora está en el puesto 3. Y ahí es donde podemos hacer más competitivo y esto realmente es una oportunidad. Pero una oportunidad que tiene que ir acompañado de esa financiación. Vaya rollo os he contado. Muchas gracias, Alejandro. Te devuelvo la pelota porque has hecho una introducción, diríamos, de estos paneles o esta iniciativa, esta tecnología en concreto, ¿vale? Pero desde una perspectiva de la eficiencia, ¿no? O sea, es más eficiente, por lo tanto es más rentable, por lo tanto se puede instalar. Pero, diríamos, si ahora ampliamos el zoom y vemos la ciudad y vemos cuáles son las tecnologías, hemos hablado de la fotovoltaica,
la térmica, y haría un inciso en la térmica, y creo que esto lo sabes tú mucho mejor, ¿no? Pero ¿cuál es el porcentaje al final de energía que se consume en las ciudades en términos de energía primaria? Es decir, o energía final, mejor dicho. Exacto. De hecho, IRENA, en su último informe, dice que el 51% de la energía que consumimos es calor en las ciudades. Es decir, solo el 20% es electricidad y el 30% es transporte. Entonces, no podemos, con fotovoltaica solo vamos a cubrir este 20% del quesito. Nos falta la parte de transporte, pero donde hay que poner el énfasis es en el calor. Y aquí mi reflexión es la siguiente: podemos electrificar el consumo, pero no la demanda. ¿Esto qué significa? Que por la ducha nunca nos va a salir electricidad, nos va a salir agua caliente. Y tenemos la capacidad en nuestras cubiertas de, en vez de generar un 20%, en nuestro caso generar un 89%. Es que es 4,5 veces más. Es decir, imaginaos un hotel, y siempre voy a esa parte de energía, pero también de emisiones, un hotel que esto, en caso real, de instalar 100 paneles fotovoltaicos, ahorraba 7.000 euros al año. Si instalaba 100 híbridos, ahorraba 25.000 euros al año. ¿Lo haces más competitivo? Sí, pero es que además ahorras por 4 a nivel de CO2. Cuando empecemos a pagar de verdad el CO2, esto será un efecto muy importante. Entonces, y una de las cosas que hablaban, nos han dado la mayor convocatoria, que es el EIC Accelerator, en premios para las pymes en Europa. Una de las cosas que le convencía mucho al jurado en Bruselas era que no podemos llenar todo esto de fotovoltaica, porque ¿qué pasa con la parte de calor? Por supuesto hay que llenarlo de fotovoltaica, pero hay muchos casos donde se consume calor, que ahí tiene que haber generación de calor. Y hay muchas veces que el hecho que en la solar haya fallado mucha solar es un problema de modelo de negocio, no es un problema de la tecnología. Yo a mis alumnos en la universidad les digo, mirad, si hay instalaciones solares térmicas que funcionen, instalaciones que no funcionan, la culpa no es de la tecnología, es nuestra, de no saber hacer funcionar las instalaciones. Y el problema es de modelo de negocio, porque la mayor parte de la gente, si alguno de vosotros vivís en una comunidad que tenga solar térmica, no sabéis si estáis ahorrando o no. Y el problema es que no tenemos la información. Y en el momento que tuviésemos la información diríamos, oye, que no está funcionando, ponmela en funcionamiento, que hay un servicio de mantenimiento, ¿no? Entonces, a mí me da mucho coraje porque la solar térmica lleva mucho tiempo en funcionamiento, desarrollada y demás, y es una tecnología también que está en declive en España, en Europa no, en España está en declive. ¿Por qué? Porque está asociada al código técnico. Pero efectivamente el calor hay que poner el énfasis ahí. Muchas gracias, Alejandro. Vamos en el camino inverso, porque yo creo que hay muchas preguntas que se agolpan, ¿vale?, en torno al conocimiento de nuestros ponentes, y a mí me gustaría ahora ahondar con Juan Luis. Primero, el rol de las comunidades energéticas, que ya has dicho, ¿no?, cuál es digamos, la diferencia principal con respecto a una instalación de autoconsumo compartido. Pero generalmente lo que sabemos es que las comunidades energéticas nacen al calor de una producción de autoconsumo compartido, pero es mucho más. Es una figura jurídica, ¿vale?, que tiene mucho más campo y además muchos más objetivos de futuro. Entonces, me encantaría que nos dieras esa visión de futuro, por una parte, y por otra, saber algunas de las cifras de hasta dónde habéis llegado con la iniciativa de FEL, y qué cosas esperáis de aquí al futuro. Vale. Sí. Pues nada, igual empiezo por la última parte, o sea, por la parte de hasta dónde se ha extendido, ¿no? A ver, el modelo de comunidad energética, tal como lo hemos definido, lo que tiene es que es muy versátil, ¿no? Lo mismo se puede hacer una comunidad energética, como es el caso, en municipios muy pequeños, pues municipios rurales de 300 habitantes, 500, como en grandes ciudades. Aquí en Bilbao hay una que depende de una instalación fotovoltaica que está en el estadio de fútbol de San Mamés, ¿no? Pero también hay en Iruña, en Pamplona, hay en Santander, hay en Torrelavega. Luego creo que está aquí la alcaldesa de Baracaldo, pues es la comunidad energética más grande que hay en Euskadi, porque lo que han hecho ha sido ceder 7 edificios municipales. Claro, estamos hablando ya de una comunidad energética que puede llegar a estar integrada por 1.000 vecinos y pequeños comercios. O sea, eso ya empieza a generar nota, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde se ha extendido? Ahora, detrás de este proyecto hay prácticamente 300 ayuntamientos por toda España. Y al final se está llegando, que es
es interesantísimo. Antes hablaba del tema de inclusividad, ¿no? No solo se está llegando en ciudades de tamaño medio, se está llegando también en pequeños municipios. Hay municipios de Huesca, hay municipios de Badajoz, hay municipios de Almería, de La Rioja. Entonces esto permite que cada uno de los ayuntamientos vaya jugando con sus ciudadanos y nadie está fuera de la jugada y todo el mundo aporta su granito de arena a un proyecto muy grande, ¿no? Porque en total estamos hablando ya de casi más de 50 millones de euros de inversión a través de estas comunidades energéticas y es algo que viene y que va a crecer. La propia Comisión Europea lo está empujando, ha hablado de una iniciativa de tejados solares, ha hecho un poco el cálculo, ¿no?, de que aprovechando cubiertas de comercios, cubiertas municipales, polideportivos, etcétera, etcétera, y de empresas, se puede cubrir el 25% del consumo eléctrico que hay en Europa sin crear ninguna otra afección urbanística, porque al final estás aprovechando espacios que son, entre comillas, inútiles, ¿no?, y que los puedes aprovechar para eso, ¿no? Entonces, eso respecto a la extensión. Me preguntabas hasta dónde pueden llegar, ¿no? Si algo se intenta con las comunidades energéticas es que generar confianza en la ciudadanía. La ciudadanía es muy desconfiada de todo el sistema eléctrico, de todo el sistema energético. Entonces, en la medida que vayan de la mano del ayuntamiento, en la medida que los proyectos que se les planteen con transparencia, lo importante es que se vaya generando esa confianza para que la propia comunidad energética vaya abordando otros proyectos. Esto nos está pasando en comunidades energéticas, las que empiezan todos con la fotovoltaica, pero tenemos ya un par de comunidades energéticas constituidas hace un par de años que ya los vecinos están planteando, por ejemplo, en un municipio de tamaño medio como es Zumárraga, con 9.000, 10.000 habitantes, pues vamos a otra cosa. Entonces estamos ahora con un proyecto de almacenamiento para que no se vierta nada a la red de la instalación fotovoltaica y con un proyecto de movilidad compartida. O sea, van a tener un cargador eléctrico en una plaza de parking que cede el ayuntamiento, van a adquirir un vehículo eléctrico y van a empezar con una aplicación a compartir ese vehículo los que son los socios de la propia comunidad energética y sus familias. Eso está pasando en un ayuntamiento en el que normalmente las grandes empresas, nadie hace car sharing en un municipio de 9.000 habitantes. Y esto le va a dar muchísimas pistas al ayuntamiento de qué, de ese vehículo hacia dónde se mueve, para satisfacer qué necesidades, si el transporte público cubre esas necesidades o no, por qué lo utilizan los vecinos, cuánto lo utilizan y tal, ¿no? Y es lo que comentabas antes, ¿no? Es esa implicación del ciudadano con su ayuntamiento, ese arraigo local de esa iniciativa, lo que va a hacer que vayan surgiendo proyectos. Me parece hiperinteresante, ¿no?, que la comunidad energética vaya cubriendo más, digamos, más campos, ¿no?, al margen Está todo el campo de la eficiencia energética. Cuando se empiezan a plantear ellos qué podemos hacer en el tema de eficiencia, pues se pueden plantear temas térmicos y tal, pero lo importante es generar confianza. Y para generar confianza el ayuntamiento tiene que estar cerca y decir, pues estoy con mi ayuntamiento, estoy haciendo una poquita cosa, pero muchos pocos hacen mucho y esto me está animando a abordar otros proyectos siempre que se me planteen de una manera transparente, sin trampa, ¿no? De, mira, esto cuesta esto supone tal, esto supone estos ahorros, y tú decides, la comunidad decide si lo quiere abordar o no. Pues en línea con esa rehabilitación energética a la que pueden llegar, ¿no?, en los propios edificios de las comunidades energéticas, aumentamos el zoom y nos vamos ahora a C40, si te parece, Julia, porque creo que tenéis bastantes estudios al respecto. Además, es un tema, ¿no?, en Europa, creo haber leído en algún sitio que son 25.000 kilómetros cuadrados, que eso sería, no sé, Euskadi, Navarra, Rioja, algo así, todo junto, todos esos metros cuadrados de edificios en toda Europa, y creo que más del 80% necesitan rehabilitación, ¿no? Es decir, tenemos un stock de edificios ineficientes tremendo. Tenemos la EPBD por ahí dando la barrila, ¿no? Pero ¿quién mejor que los ayuntamientos, y en este caso las ciudades, para liderar esta ola de rehabilitación, ¿no? Entonces, creo que además tenéis un estudio, no sé si nos puedes dar algún dato al respecto. No, muchísimas gracias y de hecho también le quería dar las gracias a mis copanelistas, ambos figuras, utilizando tu definición, porque me ha encantado lo que han explicado. Efectivamente, volviendo, además les agradezco que me hayan utilizado el chascarrillo con las 3 Ds y las 3 Es. Vuelvo yo a mis 3 Rs. Esto no lo habíamos practicado, que conste. Todo el abecedario vamos a... Me han sorprendido mis copanelistas. Vuelvo a mis 3 Rs. Efectivamente, al final en Europa es un entorno altamente construido, con un parque de edificaciones muy antiguo
que requiere de una rehabilitación, en muchos casos rehabilitaciones profundas en estos edificios. Y al final, como comentaba Sergio, hicimos un estudio en 3 ciudades con 3 perfiles energéticos muy diversos, en Varsovia, en Barcelona y en Londres, para ver qué porcentaje de edificios se tendrían que rehabilitar por año si realmente somos serios y queremos cumplir con el Pacto Verde Global y con el objetivo de reducir emisiones en un 55%. Los números que nos salieron son muy claros. Necesitamos ampliar del 1% de edificios que se están rehabilitando por año en toda Europa al 3% anual. Y esto, en números cuantitativos, equivale a 6 millones de viviendas al año. 6 millones de viviendas. Y volviendo a Juan Luis, lo que nos comentaba de la inclusividad, lo más importante y la gran herramienta que tenemos ahora son los fondos europeos, que si se canalizan a rehabilitar esas viviendas de poblaciones más vulnerables, viviendas sociales, vivienda pública, podemos sacar a muchísima gente de la pobreza energética. Y yo quería también finalizar mi intervención con algunos ejemplos de las ciudades con las que trabajamos a través de C40. No trabajo con Bilbao, así que me vais a disculpar que no tenga ningún ejemplo de la ciudad de Bilbao. En cuanto a una de las R's, la del alivio, Relief, la del alivio, Barcelona y Roma están haciendo un gran trabajo con mostradores de sostenibilidad energética o con puntos de asesoramiento energético donde los vecinos pueden acudir para, entre otras muchas cosas, entender sus propias facturas energéticas, que no es fácil. Cuáles son los diferentes conceptos, dónde se puede actuar, cuál es la diferencia entre energía consumida y potencia contratada. Esto no es obvio. La ciudad de Varsovia tiene un proyecto muy interesante con nosotros de reemplazar sus calderas de carbón. Claro, esto no es un problema que nos afecte aquí en España, pero en Varsovia, hasta hace pocos años, la ciudad tenía 30.000 calderas de carbón. Ahora mismo ya van por menos de 5.000 y las han cambiado en menos de 3 años, que puede parecer bastante increíble, con fondos propios. Y eso lo digo a pesar del Gobierno nacional. Hay elecciones en unos días, a ver qué pasa. Porque el Gobierno nacional, después de empezar la guerra en Ucrania, empezó a financiar el carbón y competir directamente con ese programa de renovables en la ciudad de Varsovia. En Oslo, quería utilizar el ejemplo de Oslo porque creo que puede ser muy interesante también para el trabajo de Juan Luis. Oslo está trabajando en la misma ciudad y región con 1953 comunidades energéticas, la última vez que chequeé, que fue hace 2 semanas, utilizando financiación propia, financiación de la ciudad, para fomentar ese trabajo en las comunidades energéticas y además para ayudar a los vecinos a reemplazar las calderas que utilizan combustibles fósiles. Y finalmente, un ejemplo de fotovoltaica. En la ciudad de Milán se comprometió a instalar 60.000 metros cuadrados de fotovoltaica en edificios públicos. En conclusión, hay muchísimo que se puede hacer desde las ciudades, sobre todo en cuanto a políticas públicas, cambiar normativas, por supuesto, cada país tiene su propia legislación, desde permitir, facilitar las comunidades energéticas, fomentar los programas de rehabilitación, empezando por las viviendas públicas y las viviendas sociales, fomentar la instalación de renovables, empezando por los edificios públicos. Hemos oído algunos ejemplos durante el día de hoy. Y finalmente, si es que se tienen competencias, solamente comprar energía descarbonizada, energía limpia. Pues muchísimas gracias, Julia. Y desde aquí agradecer otra vez al Correo la invitación y a estas 3 auténticas figuras que tenemos encima del escenario, a Julia, a Juan Luis y a Alejandro por estas digamos, claves, esta información que nos han facilitado y además lo han hecho de una forma totalmente disciplinada y genial. Muchas gracias, un placer haber moderado esta mesa.